Hola, mi nombre es Alberto Villescusa y esto es Pegado a la Butaca. Pantera Negra es una película dirigida por Ryan Coogler con diseño de producción a cargo de Hannah Beachler. Es la película número 18 en el universo cinematográfico de Marvel y cuenta cómo el rey T'Challa, quien es también el superhéroe Pantera Negra, se enfrenta a un rival de ideas extremistas que busca usurpar el trono de la nación africana de Wakanda. Pantera Negra fue bien acogida por los críticos, muchos de los cuales la celebraron por su diseño y narrativa afrofuturistas. Pero, ¿qué es el afrofuturismo y cómo se manifiesta en la película? ¿Y por qué es importante? El término afrofuturismo se le atribuye al crítico cultural Mark Derry, quien lo define como ficción especulativa que trata temas afroamericanos y aborda preocupaciones afroamericanas en el contexto de la tecnocultura del siglo XX. Y de manera más general, significación afroamericana que se apropia de imágenes de tecnología y un futuro prostéticamente mejorado. Las ideas afrofuturistas de Pantera Negra encuentran quizá su mayor expresión en el diseño de Wakanda. This never gets old. Esta nación africana ficticia, creada para los cómics por Stan Lee y Jack Kirby, está ubicada sobre un amplio depósito de vibranio, un raro metal, también ficticio, con increíbles propiedades. El vibranio es la base de la economía y la historia de Wakanda. A diferencia de la gran mayoría de los territorios africanos de la vida real, Wakanda nunca fue colonizada, y su gobierno siempre estuvo en manos de sus tribus originales. Se desarrolló totalmente escondida, lejos de cualquier influencia exterior. Al inicio de la película, es una sociedad próspera, equitativa y tecnológicamente avanzada. Cuenta con rascacielos, trenes subterráneos de levitación magnética y otras maravillas tecnológicas que contrastan con el estereotipo de África como una tierra de guerra y pobreza. Aunque el vibranio es la base de la sociedad de Wakanda, no es su único elemento visual. Su capital combina los bulliciosos mercados callejeros de las ciudades africanas de la actualidad con edificios monumentales y curveados inspirados en la arquitecta británico-iraquí Zaha Hadid, así como elementos de la arquitectura tradicional africana. Pero, ¿qué arquitectura tradicional africana? África no tiene una sola arquitectura tradicional, sino distintos esquemas arquitectónicos que varían entre sus selvas, sus desiertos y sus sabanas. Los tipos y formas de sus construcciones varían dependiendo del calor, la humedad, la vegetación, los materiales disponibles, la composición del suelo, si los pobladores eran nómadas o sedentarios, si su cultura era matriarcal o patriarcal, a qué actividades económicas o de subsistencia se dedicaban, cómo se dividían el trabajo, sus mitologías y sus rituales. Las paredes de adobe y los techos de paja, las formas cuadradas y circulares, responden a diferentes necesidades y son productos originales de distintas culturas, pero en Wakanda aparecen uno al lado del otro, integrándose dentro de un mismo paisaje urbano. La función, como la de muchas creaciones afrofuturistas, no es hacer una caricatura del continente, sino de crear una imagen que responda a la experiencia de la población afroamericana contemporánea, en su mayoría descendientes de esclavos cuyas historias fueron borradas por sus captores. El continente de África se convierte en su única pista de una raíz cultural. Ese sentimiento inspira los edificios que aparecen al lado del Palacio Real. Hannah Beachler explica que se trata de salas de registros, porque en mi mente he pasado la mayor parte de mi vida preguntándome por mi ascendencia y de dónde vengo, de dónde viene todo esto. No hay registros. No puedo meterme a algo e ir hacia atrás y averiguar mi ascendencia, por lo que es muy importante para mí que Wakanda siempre haya tenido estos registros. No hay un africano en Wakanda que no pueda descubrir quiénes fueron, de dónde vinieron, por miles de años. El África de Pantera Negra es, en más de una forma, una África imaginada. Su poder subversivo se ve limitado por el hecho de que, además de una película, es un producto de la corporación Disney. No es una imagen perfecta, ni libre de contradicciones, pero es igualmente una visión importante. El teórico británico-ganés Koyo Eshun escribe que la ciencia ficción opera a través del poder de la falsificación, el empuje a reescribir la realidad, la voluntad de negar la plausibilidad. Imaginar futuros desalentadores nos desalienta, mientras que imaginar mejores futuros es una manera de empezar a construirlos. Wakanda es una África que desafía la historia, pero también los estereotipos y lo que se nos ha dicho que es posible en el continente y para la población negra de Estados Unidos y el mundo.